Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Porque nos venden un relato que la mayoría de veces no es cierto. Y fíjense, somos pequeñas hormigas que nos aplastan o nos dejan circular según intereses. Bien, pues las hormigas se han rebelado y han dicho basta. Vamos a contar algo de lo que no se habla. ¿Qué es lo que más nos gusta contar en este espacio? El ejército español es de los peor pagados de la OTAN, de los peor pagados de la Unión Europea. El ejército español da pena y provoca que mucha gente que quiere ser militar abandone la carrera antes de pasar los exámenes. Un tercio de los que se apuntan se van hartos, agotados, cansados. Mientras Yolanda Díaz se pone la medalla del salario mínimo, no hay soldado español que gane ese salario mínimo, están por debajo. Cualquier trabajo manual de cualquier establecimiento cobra más que un soldado español que se juega supuestamente la vida por su país. Así ocurre que cada vez hay menos soldados y más desmotivados. En España hay 125.000 soldados. Tenemos uno de los ejércitos, al menos el ejército de tierra, de los más antiguos del mundo, que se remonta al siglo XV. Pero no le hace caso ningún gobierno. Ni medios, ni material, ni sueldo, ni condiciones. En cualquier país de nuestro entorno, no es que cobre un poco más un soldado, no, es que triplica lo que cobra un soldado español. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación Tropa y Marinería del Ejército. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Albert. Entre los peor pagados de Europa. Me dicen que Chipre es de los pocos países que está peor que vosotros. Desde luego, en esta zona del sur de Europa, nadie está tan peor pagado como los soldados españoles. ¿Es así? Pues sí, lamentablemente el ejército español de media con Europa, pues estamos dentro de los peor pagados, ¿no? En ese ámbito europeo de ejército, sobre todo de la zona de la OTAN, pues por desgracia nuestros soldados y marineros son los peor pagados. Ponme ejemplos, por ejemplo en Alemania o en Francia, países cercanos. Sí, Alemania, Francia, Italia están muy por encima de la media de lo que podemos cobrar los militares. ¿Cuánto cobran ahí al mes? Pues, por ejemplo, pueden llegar a los casi 3.000 euros y si hablamos de Estados Unidos, que eso ya es, digamos, como la guinda, ¿no? de lo que es un ejército profesional y bien pagado, porque no solamente son los salarios, es la atención que reciben luego también sus familiares, ¿no? Con escuelas, claro, con residencias, alojamientos, pero los americanos pueden estar perfectamente por los $3.000. O sea, ronda los 3.000 euros en esta parte de Europa, excepto en España. Van a haber dos nóminas de soldados españoles. La primera es de una nómina con soldado que ya tiene un destino. Nos las ha facilitado Marco Antonio Gómez. 1.183,10. Pero es que la segunda es un soldado sin destino, 1.000 euros, 1.096. Pero, por favor, y tanto cacarear el salario mínimo está mucho más elevado. ¿Qué pasa? Pues al ver que es una auténtica vergüenza, están manipulando las cifras, están vendiendo como si la subida esta de 200 euros brutos que han anunciado, que nos llamaron el viernes, que el propio ministerio filtró a la prensa, que nos hemos tenido que enterar por la prensa, ni siquiera tienen la educación y la vergüenza de llamarnos a las asociaciones, los representantes legítimos, e informarnos de lo que se va a hacer. Ese era el decreto, está ahí. Todavía no se ha aplicado, evidentemente, no sabemos cómo se va a aplicar. Hablamos de 200 euros, que es muy poco, pero es que además me dices que son brutos. O sea, que la cosa se queda en muy poco aumento, eso no soluciona el problema, ¿no? Para nada, son brutos y se aleja mucho de la posición que nosotros marcamos en la Comisión de Retribuciones después de 12 reuniones y 18 meses que marcamos 800 euros lineales para empezar a hablar, que nuestra asociación dijo claramente
Que si Claro. esto era un primer paso y Defensa no ha querido mojarse, no ha dicho que esto sea un primer paso, con lo cual, si no lo admite, podemos decir que esto es y punto. A ver, yo recuerdo en España hubo una época en la que muchos se iban al ejército como alternativa laboral. Estaba bien pagado, habían buenas condiciones. A día de hoy está muy por debajo del salario mínimo. ¿Quién quiere ser soldado en este país, Marco Antonio? Pues tengo que decir con todo el dolor de mi corazón que cada vez menos gente. Las cifras hablan por sí solas. Cada vez abandonan más los centros de formación antes de llegar a jurar bandera, abandonan en masa. Los últimos datos que hemos conocido a poco de este año es que más de 400 abandonan antes de jurar bandera. Estamos hablando de promociones que son unos 1.300. Si de 1.300 abandonan 400, estamos en una espiral de que faltan soldados y marineros muy alarmante, muy grave. Por eso nuestra responsabilidad ha hecho que todo esto lo vamos a informar a Europa, lo va a llevar un eurodiputado y le va a enseñar estas nóminas a los parlamentarios para que se avergüencen de lo que están haciendo en España, porque no están invirtiendo en lo más importante, Albert. Lo más importante que tiene un país en su ejército es el personal. De nada vale tener los mejores medios si no tenemos personal. Yo sé que la vocación es muy fuerte, que el servir al país también, pero os sentís muy maltratados por el Estado, sobre todo por algunos gobiernos como el actual, ¿verdad? Muy maltratado y sobre todo olvidado y humillado. No puede ser que las condiciones en las que nuestros compañeros tuvieron que soportar en la Dana, que nadie se quejó al principio, estuvimos ahí porque había que salvar vidas y que luego nos encontramos después de más 80 días que seguimos estando allí y las condiciones no están mejorando lo que deberían de mejorar. Entonces nos sentimos humillados, abandonados por un gobierno y por un ministerio que ha dejado claro que no le importa sus militares. Nosotros no entramos en política, Albert, pero que el viernes te digan que te dan 400 millones para subirte 200 euros brutos y el lunes te despiertes con 1.000 millones al ejército ucraniano, a mí que me lo explique alguien. Que yo no entro en política, que me parece muy bien que le den 1.000 millones a quien corresponda. Pero yo hago una pregunta. Oiga, que somos sus militares, que somos los suyos, que somos de su país. ¿Cómo es posible que a nosotros nos digan esto es lo que hay y punto, y luego vemos miles de millones rondando por todos los sitios y a nosotros no nos cae ni un solo céntimo en condiciones? Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación Tropa y Marinería del Ejército. Dale un abrazo muy fuerte a nuestros soldados, hombres y mujeres que defienden el país por casi nada. Un abrazo, amigo. Gracias. Muchísimas gracias, Albert, y quiero darte, de parte de todos los militares que te ven, un fuerte y caluroso saludo porque la verdad que nos ayuda mucho a dar voz.